Rusia y Ucrania han reanudado el diálogo este martes en Estambul y acercan posturas por primera vez desde que comenzara la guerra hace más de un mes. Tras el encuentro, Moscú anunciaba que reducirá de manera radical la actividad militar en torno a la capital ucraniana, Kiev, y la asediada ciudad de Chernigov, en el norte. Lo hace, dice, para aumentar la confianza mutua y crear las condiciones necesarias para futuras negociaciones. El jefe negociador ruso indicó que las propuestas ucranianas incluyen la renuncia de Kiev a su propósito de ingresar en la OTAN y el compromiso de Ucrania de neutralidad permanente, de ser un país libre de armas nucleares y de no emplazar ningún tipo de armas de destrucción masiva ni tampoco tropas extranjeras. Vamos a escuchar las palabras del negociador ucraniano David Arakhaima sobre un posible encuentro entre ambos presidentes. Creemos que se consiguió generar elementos suficientes que hacen posible un encuentro de los presidentes de Ucrania y de Rusia. Enviamos la propuesta a la Federación Rusa y estamos esperando una respuesta. Bueno, pues inmediatamente después de ese encuentro, el viceministro ruso de Defensa anunciaba una fuerte reducción de la actividad militar rusa alrededor de las ciudades de Kiev y Chernigov. Rusia. Con el fin de reforzar la confianza mutua, crear las condiciones necesarias para poder continuar con las conversaciones y lograr el objetivo final, que es firmar un acuerdo, el Ministerio de Defensa ruso tomó la decisión de reducir radicalmente la actividad militar hacia Kiev y Chernigov. Rusia y Ucrania reanudan el diálogo en Estambul y se abre la posibilidad incluso de firmar un acuerdo. El periodista Andrés Mourensa ha seguido toda esta nueva ronda de negociaciones. Andrés, tras el encuentro, Moscú, ya lo decía, anunció esa reducción de la actividad militar con el fin de aumentar la confianza mutua. ¿Estamos realmente más cerca de un posible cara a cara entre el presidente ruso y su homólogo ucraniano? Bueno, pues eso es lo que parece, desde luego, eso es lo que han manifestado tanto la delegación ucraniana como el ministro turco de Exteriores, Mevlut Çavuşoğlu, al término de la reunión. Rusia, eso sí, ha dicho que antes de que se reúnan los presidentes de ambos países, quiere que un eventual acuerdo sea firmado a nivel de ministros de Exteriores. El ministro turco de Exteriores, el jefe de la diplomacia turca, que es uno de los artífices de esta reunión, el que ha mediado para que se produzca esta reunión, ha dicho que, de hecho, la próxima reunión ya podría ser a este nivel, al nivel de ministros de Exteriores de Ucrania y de Rusia, lo que nos acercaría efectivamente a un acuerdo, en fin. Andrés, ¿qué destacas de esos avances anunciados hoy y qué es lo que ha cambiado respecto a los intentos de diálogo fallido? Pues mira, en nuestra anterior conexión, hacia ya un poco más tarde del mediodía, decíamos que se habían interrumpido las negociaciones. Entonces no sabíamos si se trataba de una mala noticia, ¿no?, que se habían suspendido antes, o una buena noticia, como finalmente ha sido. Es decir, se han suspendido antes y no se continuará mañana, nos han anunciado hace poco, porque ahora hay una propuesta en firme de Ucrania y esta propuesta en firme ha sido llevada a Moscú para su evaluación por parte de la delegación rusa y del gobierno ruso. Obviamente, esta propuesta incluye la neutralidad de Ucrania y esa neutralidad se haría en base a un tratado de garantías internacional. Ucrania lo que quiere es que, en lugar de entrar a la OTAN, renuncia a entrar a la OTAN, haya una serie de países, entre ellos se ha barajado Alemania, Estados Unidos, Turquía, Israel, Francia, Reino Unido. Varios países han propuesto que deberían ser obviamente pactados, se ejercerían de garantes y en caso de un nuevo ataque al territorio ucraniano, estos países tendrían la obligación de defenderle mediante el envío de armas o incluso mediante el establecimiento de una zona de exclusión aérea. Esto es muy importante. Otro de los elementos importantes es que Ucrania dice que da un periodo de carencia, unos 15 años, para negociar el futuro estatus de Crimea. De esta manera, uno de los problemas, uno de los temas más polémicos de las negociaciones se saca de estas negociaciones y se permite llegar a un acuerdo en los otros ámbitos. Andrés, ¿crees que este acercamiento de posturas, esas concesiones que estamos viendo que parecían impensables hace tan solo pocos días, también responden a la feroz resistencia del ejército ucraniano, que a lo mejor el ejército ruso ha visto cómo está perdiendo terreno quizás?
Bueno, perder terreno no lo sabemos, pero efectivamente Rusia esperaba en un inicio una operación mucho más rápida, una caída del gobierno ucraniano que no se ha producido gracias a la resistencia tanto del ejército ucraniano como del propio pueblo ucraniano y de los voluntarios de defensa. Entonces, esto es lo que ha permitido un cambio, ¿no? Un cambio de estrategia. También es cierto que el propio presidente ucraniano Zelensky ha dicho que no quiere, o sea, que es capaz de llegar a un compromiso sobre zonas como Donbass o Crimea porque no quiere que mueran miles de personas intentando retomarlas. Con lo cual, de hecho, se ha comprometido Ucrania a que en este periodo de 15 años no haya un ataque por la fuerza desde la parte ucraniana a este territorio en disputa. En el caso de Donbass ha dicho que la situación es diferente, pero creemos que de facto también habrá una negociación paralela sobre el estatus del Donbass sin que se den combates por recuperarlo. Negociaciones clave hoy entre Ucrania y Rusia en Estambul. Nos lo cuenta Andrés Mourensa. Muchísimas gracias, Andrés.